padre me llamó Simón el día que yo nací, que significa el que ha escuchado a Dios. El anhelo de mi padre era que siguiera la fe de Moisés y no ser un simple pescador. Pero saben, mi anhelo más grande era preparar las redes, subir a la barca, ir por el mar de Galilea. Y lo más precioso es volver cargado de peces para compartir con el pueblo y darle de comer a los míos. Sé que muchos nacieron para escribir, para pensar. Yo amaba pescar. Era mi anhelo más grande pescar. Recuerdo el día en Betsaida que vino Jesús por primera vez. Mi hermano era soñador. Mi hermano Andrés era soñador e iba a las reuniones con Juan el Bautista. Y Juan lo vio, el profeta lo vio, llegar por la calle principal de Betsaida. Y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se imaginan Andrés cómo estaba? Emocionado, porque recordaba lo que decía el profeta Isaías 700 años antes, que iba a haber un cordero maltratado, humillado, despreciado, que iba a morir por nuestros pecados y rebeliones. Y tenía una curiosidad grande, muy grande, y lo siguió toda la noche. Y cuando vino esta mañana, yo estaba preparando las redes para salir a pescar como todos los días, lo que más anhelaba. Y vino corriendo a mí, me dijo: Simón, Simón. Le digo, levanté la vista: ¿qué pasa, Andrés? Hemos hallado al Mesías, al Cristo. Yo me quedé helado. ¿Cómo? No, estás equivocado. Sí, vení, me convenció y fui a verlo. Y yo cavilaba cuando me encontré con él, pensé que era majestuoso su vestido, pero me encontré con un hombre sencillo y común. Y lo observé. Lo primero que observé fueron sus manos, así como las mías, duras, de trabajo, de carpintero. Sabía que era un maestro, que tenía autoridad, que era sabio, pero después lo empecé a observar más, y lo que más me llamó la atención fue su mirada. Nunca había visto una mirada así, transparente, pura, profunda, pero llena de amor y compasión. Nunca había visto algo así. Su mirada me conmovió. Él se acercó a mí y me dijo: Simón, tú eres el hijo de Jonás. Desde ahora te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. Y yo pensaba entre mí, digo, ¿cómo? Si mi padre me puso Simón, ¿cómo este hombre, este rabí, me va a cambiar el nombre a mí? No entendía por qué me llamó Pedro, que quiere decir roca. No sé, todavía en ese momento no me cerraba. Entonces, a la mañana siguiente, yo estaba preocupado. Estaba preocupado porque toda la noche
pescando, toda la noche tirando las redes y nada, no había nada, sacaba, no había nada, ni pez, nada de nada. Digo, ¿qué pasa? Qué raro, qué día raro. Y de pronto lo veo venir con una multitud alrededor y me dice, Pedro, sí, maestro, ¿me permites usar la barca de plataforma? Sí, maestro. Yo pensando, tengo que ir a pescar. No he traído nada para comer a mi familia. Pensaba en eso. Y yo le empecé a escuchar. Sus mensajes eran sencillos, pero muy profundos. Y la gente terminó de escucharlo y se iba. Se iba contenta, se iba pensando, meditando. Y él, una vez que se fue la gente, me dijo, Pedro, ¿por qué no vas y llevas la barca al lado profundo y tiras las redes ahí? Digo, no. Yo pensaba, ¿cómo? Me cambió el nombre. Y ahora este carpintero me enseña a pescar a mí. A mí que yo desde chiquito, mi padre me enseñó desde chiquito, años pescando. Digo, bueno, está bien. Señor, hemos tirado las redes por todos lados, pero si tú lo quieres, lo voy a hacer. Nada me costaba darle el gusto a este rabino. Y ese fue el comienzo del cambio de mi vida. Me transformó. Fue tremendo ese impacto, porque apenas retiramos las redes, no la podíamos, tuvimos que pedir ayuda. 2 barcas llenas de peces, era increíble la cantidad de peces que había, no podía entender qué milagro que hizo el Señor. Y desde ese entonces yo le seguí. Pero él me dijo, Pedro, sí, maestro, te veo turbado, pero no temas, porque desde hoy vas a ser pescadores de hombres. Y al instante seguí tras del Maestro, de mi Salvador. Y fueron años preciosos. Fueron años junto al Maestro y a todos el grupo de hermanos preciosos, donde vimos sanar a ciegos, caminar a paralíticos, hasta mi suegra fue curada por él. Fue maravilloso, pero había algo que entre nosotros cavilábamos, pensábamos y no entendíamos. Era que él nos decía que estaba amenazado de muerte y que iba a morir, que los gobernantes lo querían matar. Pero despreocúpense, porque al tercer día él iba a resucitar. No entendíamos, en ese momento no entendíamos. Estábamos preocupados, le decíamos, sí, maestro, porque lo veíamos poderoso, veíamos señales, pero no entendíamos todavía el motivo ese fundamental. Pero llegó el momento que él nos dijo, es hora que vayamos a Jerusalén a celebrar la Pascua. Preparen. Y nos dio instrucciones. Y esa cena, recuerdo bien, nos dejó símbolos de lo que iba a ser su muerte. El pan y el vino, símbolos sencillos, pero nos fue guiando. Y después se apartó a orar, a hablar con el Padre. Y nos dijo, ustedes oren también. Oren también. Hasta que llegó un momento en que vino una turba y que uno de los nuestros, que convivió con él,
que miró todas las cosas que hicimos, las maravillas, le entregó. Ese Judas, traidor, ese le entregó. Fue una noche cruel, tremenda. Yo quería dar mi vida por el Maestro. Él me impidió con la espada. Pero ¿saben? Lo peor que me pasó, lo recuerdo patente porque marcó también mi vida. Me conmovió. Se me llenó de dolor el alma. Porque yo también lo traicioné. Porque yo lo negué. Él me había dicho y se cumplió todo. 3 veces me negarás antes que el gallo cante. Y yo digo, no, Señor. Y fue así. Yo también lo traicioné, yo también lo negué. Y lo seguí de lejos. Cómo lo ninguneaban, cómo lo escupían, cómo lo maltrataban. Hasta que el gallo cantó. Y él giró su mirada y nos entrecruzamos la mirada, nos fijamos nuestra mirada. Y fue la misma mirada de siempre, la de compasión. Esa mirada de compasión, de amor, que le llevó a la cruz, a cargar los pecados. Esa es la mirada, la misma mirada, profunda. Pero mi mirada fue de angustia y de dolor, y tuve que correr lejos a llorar amargamente. Fue tremendo ese día para mí, esa noche cruel, como lo vi sufrir al Maestro de lejos, sin poder hacer nada. Solo lloré y me arrepentí. ¿Dónde quedaron esos años? ¿Cómo lo negué? Hasta que lo vi de lejos y me enterneció. Él pidiendo a Dios que perdone a todos. Su amor es infinito. No podía entender el justo muriendo por los injustos y clamando al Padre, agonizando y diciendo, consumado es. La obra está cumplida. Y fue sepultado. Y a la mañana siguiente nosotros estábamos todos temerosos, todos reunidos, temerosos, y vinieron a golpear unas mujeres que no encontraban el cuerpo del Señor. Digo, ¿cómo? Y fuimos corriendo. Juan era más joven y fue más rápido, pero llegó al sepulcro, vio la piedra removida y se quedó ahí, estático. No está. Y yo fui más adentro y vi los lienzos, solo los lienzos, el sudario. No estaba más que eso. Digo, ¿habrá resucitado el Señor? El Redentor vive. Salimos, nos encerramos, nos hablamos, estábamos turbados, estábamos temerosos, estábamos nerviosos. Digo, ¿qué pasará? Y llegó la maravilla. Estábamos cerrados en la casa, encerrados, y el Señor se nos apareció diciendo, paz a vosotros. Hoy no entendíamos nada. Era lo que necesitamos, la paz del Señor. Es lo que necesitamos, la paz del Señor. Y habló con nosotros. Y estuvo mucho tiempo con nosotros, otros días, enseñándonos de las cosas, de las maravillas. Y tuvo un encuentro conmigo, el último, antes de partir al cielo.
Recuerdo bien ese encuentro, donde me preguntó varias veces si lo amaba. Y la última, le dije, sí, Señor, que te amo. Tú sabes todas las cosas. Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos, Pedro. Y ahí entendí por qué me puso Pedro, por qué me puso Roca. Porque no era por mi fortaleza física, sino era la fe puesta en esa declaración a Él, diciéndole en su momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora comprendía todo. Ahora me cerraba todo. Y lo vimos partir. Lo vimos elevarse. Y dándonos una recomendación. Prediquen la palabra. Prediquen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todos. Y cuando recibimos el poder de Él, estábamos atónicos. Y la gente se burlaba. Decía, están hablando en nuestro idioma, están borrachos. Y me acuerdo bien que me puse enfrente de ellos, de todo el pueblo que lo había maltratado, y le dije, varones israelitas, escuchad, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con las maravillas y prodigios y señales que ha hecho, que fue juzgado por el determinado consejo y maltratado y muerto por ustedes. Escuchen bien, ciertísima gente, a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo y lo ha resucitado al tercer día. Y todos se compungieron, lloraban, se golpeaban el pecho. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ahora? ¿A quién hemos matado? Y nosotros le dijimos a una, arrepiéntanse de sus pecados. El Señor Jesús vino a salvar y a buscar a los pecadores. Y murió por mí y por cada uno de ustedes en la cruz del Calvario. Él dio su vida de amor para salvarnos. Él cambió mi vida. Hoy quiere cambiar la tuya. Hoy mismo.